¿Qué tal, amigos de MTP Noticias? Pues estamos en nuestro primer podcast de historias de la vida real. Y bueno, yo soy Luisa Tirso y conmigo está Tania Sánchez. Ella nos va a platicar un poquito de esta historia lamentable que se hizo viral incluso a nivel nacional, pasar de ser víctima de violencia machista a convertirse en victimaria, a ser denunciada por ciberacoso solo por exhibir todo lo que su agresor le hacía. Hola, Tania, ¿cómo estás? Hola, Luisa. Pues nerviosa todavía con que no sé qué vaya a pasar con mi situación y termine en la cárcel o no. Ok, bueno, pues vamos a platicar un poquito. Cuéntanos, ¿cuándo conoces a Leopoldo? Ahorita ya más o menos estábamos platicando tú y yo y me decías pues que eres fisicoculturista, estudiaste diseño de modas, vienes del Estado de México, ¿sí? De México, del Distrito Federal. Bueno, ya. Ciudad de México. Ok, y vienes a Puebla a una competencia, ¿te quedaste acá en Puebla? Sí, empecé a trabajar acá, también desgraciadamente mi papá había enfermado, entonces pues igual para ayudar en cuestiones de diálisis, hemodiálisis, todo, me quedo. Lo conozco a él, todo se derrumbó, ahí estuvo el detalle. ¿En qué año conoces a Leopoldo? En el 2015, perdón. 2015. ¿Fue un flechazo? ¿Se hicieron amigos? Fíjate que yo estaba trabajando en un bar, entonces él iba a verme, me llamaba y yo ni lo pelaba. Entonces era como su insistencia, ¿no? Dije, bueno, ¿qué quiere? Qué grave error. El caso es que cuando lo conozco, se me hizo una persona para su edad, es más joven que yo, para su edad muy, muy estable, muy educado, no sé cómo decirlo, centrado, responsable. Y su forma de ser era completamente distinta a la de la mayoría de los hombres, o sea, cero patán, imponía como respeto, era divertido. Entonces tenía como cosas que no encontrabas en cualquier otra gente, ¿no? Cero patán, ¿no? O sea, algo que te llama. ¿Comienzan una relación? Sí, fue prácticamente inmediato. La verdad es que se dio muy rápido todo. Yo también estudié Derecho, también me faltó el cuatrimestre. Entonces, pues tenía ya la noción y todo. Él estaba estudiando Derecho. Me decía que fuera para la escuela, lo acompañaba. A su casa entré de inmediato, conocí a su mamá, le ayudaba a hacer todavía sus tareas, todo este tema para terminar la carrera y todo. Entonces, pues todo la verdad es que iba muy, muy, muy bien. ¿Se van a vivir juntos? Pasaron unos meses y ya rento una casa. Yo rentaba un cuarto amoblado, me traigo a mi hijo ya para acá y rentamos una casa. Y la verdad es que todo iba súper bien. No vivía conmigo de lleno, pero pues como si lo fuera, ¿no? Todo el tiempo viene mi familia, lo conocen, o sea, todo estaba increíble. Y hasta que empezaron los detalles de los abortos, en realidad. ¿Al qué tiempo de relación comenzó la violencia psicológica y cómo comenzó? Pues ahora que ya estoy en terapia y que puedo reconocer todo lo que me sucedía, fue inmediata. Inmediata porque tuve que cambiar mi manera de vestir, mis amistades, era verlos o hablar con ellos escondidas. Cuando llegaba al trabajo, si me veía que saludaba a alguien, luego la cara que ponía, o sea, sin necesidad de agresión física, era de, ok, está enojado y daba miedo. Era una persona altísima, o sea, casi 1,80, pesaba 150 kilos, digo, yo soy una cosita. Entonces, sí. Te imponía el miedo. Empiezas a cambiar entonces, te empiezas a alejar de las amistades. Ajá, me aíslo por completo. Era nada más puro trabajo, gimnasio y él, o sea, así se volvió mi vida. Diario era salir a trabajar, pasaba ahí por las mañanas, le preparaba comidas, la llevaba a la dieta. Y a veces la acompañaba, no sé, al despacho, conocer a sus jefes, todo. Y pues puro gimnasio, y así era mi vida, cero salida. ¿Dejaste de trabajar por él? Sí, cuando empieza la pandemia, en la primera semana, me dice, ya no quiero que trabajes, temas de celos, posesivo ya. Con tal de que funcionaran las cosas, pues yo accedo. Dije, bueno, te voy a dar lo necesario para que empieces a salir adelante. Y pues como yo estudiaba diseño más, pues dije, no, máquina, hago ropa deportiva y aparte entrenaba yo gente, entrenos personales, tengo certificaciones y todo. Entonces, y me estaba preparando para otra competencia de fisiculturismo. De ahí también ganaba, vendía suplementos, tenía patrocinadores. O sea, la verdad es que
todo iba tranquilo. Pero ahí empezó el tema, tenía que rogarle para que me diera 400 pesos cada 5 o 6 días. Con eso tenía que mantenerme, tenía que mantener el mismo desayuno, comida, cena, paga colegio, renta, transportes, medicamentos, todo, ¿no? Entonces era imposible. Violencia económica, ¿no? Ya empezaba yo a empeñar mis cosas y pues era el pleito de que ya se va a perder la televisión. Total que terminé perdiéndolo absolutamente todo hasta que pues perdí también mi casa, o sea, por primera vez. ¿Cuándo te das cuenta que ya no quieres estar en esa relación? ¿Cuándo dices ya no más y lo dejas por primera vez? Hubo una temporada en la que él estaba como muy aislado. Esto ha sido como por el igual 2021 o 21. Entonces, casi no llegaba ya a la casa. Siempre sus cosas estuvieran en la casa, o sea, incluso como si viviera ahí. Entonces ya no era lo mismo. Yo le decía, no me dejes sola, o sea, te extraño, me haces falta. Y su manera de castigarme ahora que lo veo era justamente eso, o sea, alejarse de mí como para tenerme controlada y que yo hiciera lo que él quisiera. Y así era, o sea, su manera de violentarme, de someterme con el tema del dinero. Igual hasta que yo lo viera era cuando me daba algo. Si yo salía a entrenar a personas o algo así, ya se molestaba. Entonces ese era el tema y yo ya estaba mal psicológicamente. Y sobre todo por la pérdida de mis bebés. Oye, ¿y lo dejaste? Sí, ya cuando decidí dejarlo definitivamente fue en noviembre del 2023. En el 2022 lo dejé un tiempo después de perder a mi tercer bebé y él me vuelve a buscar con el pretexto de que había fallecido su papá. Yo con el señor tuve una muy buena relación, entonces la verdad es que me dolió bastante. Y fue así que se vuelve a acercar y lo vuelvo a dejar atrás de mi vida y grave error. Todo un año con crisis de ansiedad grave, el cuerpo completamente paralizado y pues ya viene la depresión hasta que llegué al borde de querer suicidar en febrero. Oye, ¿me puedes platicar de cómo fueron los abortos? Sí, el primer aborto fue en el 2016. Yo estaba justamente en este tema de la preparación de una competencia. Entonces, nosotras sufrimos como de mucho cambio en el eje hormonal. Yo le comento esto y me dice que como él tiene farmacias, dueña de una cadena de farmacias, y pues tiene médicos y todo, me dice, voy a checarlo, hay que hacerte un análisis de todas maneras de sangre para ver si estás embarazada o se trata de un desajuste hormonal nada más. Ok, vamos a un laboratorio, me hacen el análisis de sangre, él lo recoge. Entonces me dice, bueno, voy a ver con los doctores a ver qué me dicen. Llegó a la casa y me dice, es un desajuste hormonal, no te preocupes, me dio unas pastillas, me las tomé. Ya hablé con las doctoras, tienes que regular con eso. Dice, de hecho, dijo una palabra que es dismenorrea y todo. Y digo, pues yo que iba a ginecólogo normalmente y todo, pues dice, pues sí, si no, ¿dónde la vas a sacar? No. Pasó. Entonces tuve ese día el sangrado. Como siempre sufrí de cólicos, entonces no noté como gran diferencia. Pero me sentí raro, eso sí, o sea, como algo interno, ¿no? Pasó, así quedó todo. Yo me entero de este bebé hasta el 2024, que es cuando quiero denunciar, porque en el 2016 yo vuelvo a quedar embarazada. En el mismo laboratorio me hacen el análisis. Ahora que quiero denunciarlo, me dicen que no tenía un archivo del 2016, sino el del 2015. Y yo, ¿cómo? Llego al laboratorio y en efecto, estaba embarazada. Me dio los abortivos sin decirme, confiándome. O sea, ¿te llevó al laboratorio de su propia cadena de farmacias? No, el laboratorio en otro laboratorio. Pero él es quien recoge los análisis. De hecho, yo me doy cuenta de todo esto porque cuando yo pregunto, no es cierto, la de la recepción me pregunta que si ya había cambiado de número, y yo le pregunto, ¿qué número tiene? Y me da el de él, y yo, no hay otro. Me dice, no, sí que está registrado desde el inicio. Le dije, ok. Le dije, de alguna manera, esto me puede ayudar a probar que efectivamente el señor se enteró que estaba embarazada, obviamente me lo ocultó, y es como yo me entero. Él recoge los resultados, se da cuenta que estás embarazada, dice, no quiere ser papá,
y te da abortivos. ¿Tienes idea? ¿Alguna vez notaste cómo te los dio? Ahora los ingeriste? ya sé. Y sí, comidas o bebidas. En el segundo bebé en el 2017 fue en comida. Eso llevó comida después de que salimos de ver a la ginecóloga. En ese segundo embarazo todo fue muy raro. Primero me llevó a hacer un ultrasonido y el técnico de entrada lo primero que dijo: tienes un desprendimiento de 1 centímetro, te tienen que inyectar algo para que lo retengas. Y dije: ok, no tengo sangrado, no tengo dolor, no. O sea, me dio una desconfianza total. Y yo no escuché que le dijera él en ningún momento que tenía farmacias. Digo: tú que tienes farmacias, pues tienes la inyección, que era progesterona, para poder retenerlo. No me latió, o sea, dije: no, me llevas a un ginecólogo, eran pleitos, hasta que me lleva con una doctora, la doctora María del Pilar, en Materno Medicine. Y ya y me checa y todo, y me dice: no, tu bebé está perfecto. Ok, yo salgo feliz, brincando como niña, y me dice: ni te emociones, dice: no lo vas a tener yo. ¿Por qué? Ahí empezó el tema ya. No, que no estamos en tiempo, que no tenemos nada, o sea, apenas pues estoy esperando con mi carrera y todo. Pues yo me aferré y dije: yo lo quiero, y pues, punto. El caso es que entre pleitos y todo, me acuerdo que me llevó de comida, era camarones. Y ya pasa eso, se va él, y yo empiezo a sangrar. Casual. Yo no le había puesto atención, yo pensaba que era por pues falta de atención médica, porque pues no la tenía hasta que lo estuve muele, y el tema de los pleitos, o sea, todo. Entonces yo dije, se lo atribuía a eso, a un descuido, al final de cuentas. Hasta que llega el tercer bebé. En el tercer bebé me droga para darme los abortivos. Y cuando conozco a otra de las víctimas, me confirma que efectivamente me daba abortivos. Ella habló con la hermana, le dicen que me dieron abortivos a mí para que perdieran mis hijos. Con la hermana de Leopoldo. Es doctora, así es. Ella le confirma eso y que no era la única, que fuimos muchas. Como él no quería tener hijos, a todos los abortivos. Con ella fue otro caso, con ella sí decidió tener al bebé. Después otro de sus ex empleados, que también conocí de años, le habló por teléfono, le dijo: oye, ¿qué sabes de esto? Y me dijo: Tania, es cierto. Me se lo sabe la secretaria, dice: a todos me lo dice. ¿Y por qué no me dijeron nada? Dice: pues la amenaza, el riesgo de nuestro empleo. Y sí, todo el mundo sabía que... ¿Sabes qué te suministró? Sí, se llamaba, no sé si conocido, sí. Es misoprostol. Hablo yo con médicos y me dicen que sí, en efecto, cierta cantidad de pastillas se muelen o pueden tomarse, bueno, así que diluidas en agua o en alimentos que no percibas el sabor, por eso no notabas. Dice: claro que te puedes ocasionar un sangrado. No es un aborto espontáneo o, como le dicen, o sea que se pierda. No es mágico, ¿no? Pero sí. Empieza con un sangrado, provoca el sangrado. Es lo mismo que me pasó a mí, que fue lo que me pasó incluso en el tercer aborto, que pues, 2 días con sangrado total. Yo llegué caminando a la Cruz Roja pidiendo ayuda. Oye, pero sabiendo ya en el segundo embarazo que tuviste y que lo perdiste aparentemente provocado por él, no, yo no sabía que me había administrado los abortos. No sabías. Después de que lo pierdes, ¿qué tiempo pasó para que te embarazaras nuevamente? Después del segundo bebé, ese fue el 17, 5 años. 5 años. Pero él insistía que no quería tener hijos. Fíjate que hubo un momento en el que me decía que vamos a casarnos, quiero un hijo, pero fue como muy raro. Platicando con otra de las víctimas, a ella también le decía, era como mucha insistencia: quiero tener un hijo. Cuando yo le digo que estoy embarazada, fue el cambio total: ya no lo quiero. De hecho, me amenazó, me dijo que si yo decidía escapar con él, me iba a encontrar, me iba a matar a mí, e iba a matar a mi bebé, o me iba a mandar a alguien. Me dice: a mí nada me cuesta en este momento sacarte de un golpe. ¿Y cómo lo pierdes en la tercera ocasión? Me busca ese mismo día cuando me amenaza y me dice: vamos a hablar, tranquila, vamos a arreglar las cosas, vas a estar bien. Pasa por mí, me lleva a un hotel porque mi hijo ya estaba conmigo en ese entonces. Él empezó a drogarse ese día. Me dio un refresco porque a fuerza quería que tomara y que fumara. Dije: no,
Que tomaras alcohol. Sí. No. Y llegó un momento en el que me tomé el refresco que llevaba. No recuerdo cómo llegué a casa. Solo recuerdo que desperté a las 6 de la mañana con un dolor horrible y sangrando. Entonces le llamo a él y le digo, por favor, estoy sangrando. No puedo, estoy trabajando. Cuando él empezó a trabajar a las 9:30 y estaba en su ruta de las farmacias. Y pues no, eran las, ¿qué serán? 12 del día, 11:30, no sé. Y nada, entonces pues me fui al hospital, y tengo caminando a la Cruz Roja, ya me auxilian y me hacen un ultrasonido y mi bebito tenía latidos. Me dice el doctor que era viable, pero no me podían atender ahí por el tema económico. Entonces me dieron un sedante y todo para el dolor. Le llamaron de la Cruz Roja a él, está de hecho en un registro, su teléfono, sus datos y todo, hablan con él. La trabajadora social me acuerdo que me dice, es un patán. Dice que va a venir a ver si puede. Y no sabe qué. Llegó hasta las 5 de la tarde, 5:30. Lo único que hizo fue gritarme, reclamarme porque le había cobrado 700 y cachito de pesos. El doctor se acerca y le dice, el bebé está bien, nada más que aquí no podemos darle la atención que necesita. Se necesita quedar internado unos 2 días más o menos. Llévalo al hospital del norte. Ok, ¿sabes a dónde está? Sí. No me llevó al hospital, me llevó a otro que ni al caso. Me dijo, pues yo no voy a cuidar a tu hijo, estaba solo, mi hijo sin comida, sin medios de comunicación, no. Me dice, pues, ¿lo cuidas a él o qué es? ¿Qué tienes? Yo no voy a moverme. Dije, por favor, llévame al doctor, o sea, quiero mi bebé. Me dice, te voy a decir algo también. Si te dicen que le puedes tener, lo vas a querer tener, y ya te dije que no. Me llevó a la casa y me dejó ahí, sin un peso ni siquiera, ni alimento, ni nada. Y comimos gracias a un amigo. Al día siguiente, pues con mucho más dolor, más sangrado, rogándole, suplicándole, por favor. Me llevó a una de sus farmacias, me atendió una doctora que se llama Alejandra, me hace un tacto, que no debería haberlo hecho, te he entendido. Y le dice, mira, mucho Pablo, y todo mejor que me viene con las cosas. Y yo, perrada, no quiero saber cómo está mi hijo. Me llevó conseguimos un laboratorio donde eran de los pocos que se atrevían a hacer un ultrasonido intrauterino, pues por el sangrado. Y me hacen también el de GCH, pues sale positivo obviamente. Y en el ultrasonido me hizo la técnica, ya es un proceso, un aborto en proceso. No se les doy un segundo, se sale. Y lo único que hizo este desgraciado fue decirme, no vayas a hacer una escena, y me avienta mi rojo. Me fue a dejar, no supe de él. Me dejó sin un peso, debiendo 20 y tantos mil pesos de renta, 27,000. Con mi hijo, con hambre. Al día siguiente tuve que ponerme los tacones y salir a trabajar, a abortarme. Vi cómo mi bebé terminó en la taza del baño. Lo saqué con las manos todavía. Y ¿qué tiempo tenías de embarazo? Yo creo que ya tenía 7 semanas, no me recuerdo. Ya tenía latidos. No sé por qué siento que era niña. Y ya. Después de esto, ¿te vuelve a buscar Leopoldo? ¿Lo vuelves a buscar? Sí, me volvió a buscar. No pasó mucho tiempo. Que quería verme. Y yo empecé con crisis de ansiedad muy feas. Mi hijo tenía 15 años y me llevó como pudo arrastrándola al médico y le pidió una ambulancia y ella no respiraba. Era llegar inmóvil, la cara totalmente paralizada, torcida. Se volvieron en crisis compresivas. Y hasta que llegué a la depresión, y él me volvió a buscar y de hecho era obsesivo. Cuando no estaba en casa, pegaba hojas por todo. Yo vivía en una planta baja, todo alrededor del edificio, una puerta, ventanas. Por favor, me urge verte, te necesito. O sea, ella era enfermo. Salía de casa y estaba estacionada en frente o llegaba. Igual al principio era como hasta gracioso, ¿no? Lo llegué a considerar como, bueno, está arrepentido. No, nada, o sea, estaba vigilando literal qué estaba haciendo, que no. Todo el tiempo, si no era en casa y en el gimnasio. ¿Tu hijo nunca te dijo, mamá, déjalo, mamá no es un buen hombre?
Sí, estaba, bueno, te molesta, pues es que nada más estás peleando, estás llorando todo el tiempo. Y me decía, ya, o sea, hay un momento en que ya no quiero saber, o sea, digo, también se casó. Pues él sufrió todo a final de cuentas, o sea, perdió el colegio 2 veces, pero ya no puedo lo pagar, o sea, su vida también fue un caos. Esta última vez recuerdo que lo escuché llorando de sed, o sea, al grado de no tener ni un vaso con agua. Y me acuerdo que salí, era la 1 de la mañana, por lo poco que tenía de cosas, caminé sobre la Zaragoza, ahí en Loreto, en los puestos ofreciendo bolsas, vendía hasta el abrigo que traía puesto con tal de poderles dar de comer algo a mi hijo. ¿Ahora no está contigo tu hijo? No. Después del último ataque que tuve cuando enviaron a personas armadas, en diciembre. De ese 2024. Ajá. Lo llevé a México por seguridad. Regresa solo a estudiar. No. Regresó, pero a nadie le dijimos, o sea, era como para que él estuviera tranquilo. Y cuando perdemos nuestra casa, el 29 de enero, febrero prácticamente ya, nos quedamos literal en la calle, o sea, desalojados por no poder pagar y porque ya no nos querían ahí. Digo, obviamente, pues todo el tiempo diario eran o ambulancias o policías corriendo, entonces, pues ya no podía tenerlo en la calle, o sea, lo mandé a México. De hecho, lo que dejaron acá, pues se tuvo que ir solo. Y, o sea, fue en ese momento donde dije, ya no tengo nada, ni a mi hijo. Y ahora ya no, ni siquiera familia, desgraciadamente. El miedo, pues también nos venció. Absolutamente nadie de mi familia. Con mi hijo tengo poco contacto. Obviamente está molesto, está temeroso. Ya no quiere saber, no porque no le interese, sino porque todo lo que le puedo contar es malo. Él está con crisis de ansiedad, feas, depresión. Y pues también, o sea, él está realmente afectado por todo eso. Una víctima colateral de esta violencia. Por supuesto, o sea, digo, desde la pobreza, o sea, quedar sin nada, y el miedo, también él fue perseguido. Y pues el miedo a que termine muerta. Me llegó a encontrar una vez, tirado en la calle con una ambulancia, me estaban reanimando. Oye, ¿y qué pasa? ¿Leopoldo regresa cuando se entera que tu papá muere y que tú recibes una herencia? Hace años fue lo de papá. De hecho, es algo un poco que le agradezco. Nosotros, pues, en la pandemia igual no teníamos nada en México y todo. Me ayudó con algo para poder, con la cremación y todo ese detalle. Entonces, pues, yo siempre estuve muy agradecida con él. Cuando yo recibo la herencia, él me lleva a México, me vende una camioneta que le pago allá, la camioneta resultó ser un fraude, y me la entrega hasta acá y pues me doy cuenta que no funciona. Entonces, por agradecimiento también yo le doy algo de dinero para cubrirle a mi papá. Y pues desgraciadamente, como ya me había dejado de todos, no tenía ya amigos ni nada, yo tenía un problema con mi cuenta, me estaban cobrando un crédito que no había sacado. Y ya hubiera sido la segunda vez que me vas a la cuenta, entonces entré en pánico. Dije, ¿me cuidas el dinero, por favor? O sea, era cuestión de 1 o 2 días en lo que o abro una cuenta para mi hijo o soluciono esto. Me entrevisto con él y con su mamá al día siguiente en sus oficinas, en el frente de su casa. Y es donde guarda también todas sus camionetas, también tiene una empresa de transportes. Entonces, la señora me dice, no te preocupes, hija, tu dinero está seguro, pues nos conoces, nuestras empresas están aquí. Y pues, o sea, realmente fueron mi familia durante 10 años y la de mi hijo. Y pues, o sea, es gente de dinero, o sea, digo, pues no voy a correr riesgo, ¿no? Y pues sí, tontamente se le transfirió el dinero, no regresó. Tenía que robarle por 100 pesos de verdad de mi dinero para que me diera para poder comer. También hablo con la señora y literal, o sea, me bloquea. Después él me dice que mi dinero lo invirtieron en sus farmacias. A mí jamás me dijeron. ¿Nunca te dio permitido? No, o sea, en ningún momento. Ni de autorización, ni siquiera estaba enterado. Cuando tú le pides su cuenta para que te hagan la transferencia de dinero que te deja tu papá, ¿seguías en relación con él? No, ya no. Ya no. Pero confiabas. Confiaba en él. Estábamos como en un proceso de tal vez retomar algo.
pero no, definitivamente la relación terminó en noviembre del 2023. Okay. Y bueno, le depositan el dinero. Se lo trajeron todavía, me acuerdo que me dijo que le pusiera con el concepto del donativo para que no tuviera temas fiscales, problemas. Ok, ¿se puede saber cuánto depositan? 275 y 170 que le había depositado antes. Más de 400. Ajá, y pues obviamente lo que yo había comprado, todos mis muebles, aparatos, todo llegó a su casa y ya él me los llevó a mí. Ahorita estoy con un cálculo más o menos entre todo lo que perdí, todo lo que me debe, deudas que obviamente ya he adquirido, estamos arriba de $1 millón. Arriba de $1 millón de pesos. ¿Terminas entonces la relación en diciembre de 2023? En noviembre. Noviembre de 2023. Y en el 24 es cuando yo recibo la herencia. En mayo. Ok, entonces ya no te regresa nada. ¿Qué le dices tú? O sea, eran pleitos y pleitos diarios, mandarle fotografías de cómo estaba bajando de peso, hecha un hueso. Le decía, por favor, no me puedes tener así, es mi dinero. O sea, el niño no puede estar sin comer, tengo que pagar rentas, tengo que pagar colegiaturas. Perdí mis negocios, acabo de poner una tienda de ropa, estaba por abrir una estética, perdí obviamente los muebles, la ropa toda se tuvo que rematar, empecé a empeñar mis cosas, todo era absolutamente nuevo, todo se perdió, hasta que tuve que vender ya mi colchón literal para poder darle de comer algo a mi hijo que pudiera ir a la escuela. Terminé vendiendo mi ropa, si algo me había costado 5,000, nada, 500 pesos, todo está en tianguis, todo. Y hasta que llegó un momento en el que lo único que me quedó eran unos tenis. Comíamos de lo que la gente nos regalaba. Me vestía hasta hace poquito de lo que la gente me daba de ropa que alguien no quería. La cortaba y me hacía mi ropa allí. Empecé a trabajar limpiando casas, pintando paredes, o sea, hacía lo que podía. Así me estuve manteniendo, pidiendo asilo con gente que ni siquiera conocía de Facebook. Me dejaban quedar ahí. Porque también como me negaron los refugios. ¿Y tu hijo lo llevabas contigo? ¿Todavía está? No, mi hijo ya no pasó por eso. Estuve meses en la calle, durmiendo en parques, en las bancas de fiscalía, en salas de espera de hospital, en la capo, en donde podía encontrar algo seguro. Me murieron perros en la calle, trataron de abusar de mí, me golpearon, me perseguieron, pasé de todo. Fiscalía no sabía, no hizo nada. ¿Cuándo denuncias a Leopoldo por primera vez en fiscalía? Traté de denunciarlo la primera vez el 26 de julio del 2024 en el Centro de Justicia para Mujeres y me dicen que no me convenía porque él podía argumentar que yo estaba de acuerdo con los abortos. Entonces salgo indignada y me dirijo a Derechos Humanos. Ella empieza con el proceso y todo para el seguimiento, se levanta la queja obviamente. Y yo acudí a fiscalía primero el 7, acudí sola a levantar la abuso de confianza y en contra de él y de su mamá, pero se nada más por él porque él sí me firmó un documento en donde se hace responsable y reconoce la verdad. Y el día siguiente, el 8, en la Fiscalía Especializada en Violencia, se levanta por violencia familiar. Pero esa carpeta me la escondieron. El Ministerio Público me dijo que estaba archivada el 29 de agosto, cuando en realidad se archivó hasta octubre, el 19 de octubre, y lo puso con fecha 10, a manera de que yo no pudiera impugnar. Ok. Oye, y o sea, denuncias abuso, denuncias los intentos de aborto, o más bien los abortos. Denuncian los abortos, la violencia económica, patrimonial. Física, sexual, también hubo. Porque te obligaba a tener relaciones sexuales. Cuando una vez estaba drogado, sí hubo violencia, por más que le gritaba, estaba llorando, por favor, no, y pues su peso contra el mío, y sí abusó de mí. En otra ocasión, yo nunca había tenido relaciones anales, fue un desgarro total. Me puso contra la cama, me cubrió la boca. Y yo, por más que pegaba en la pared, él se veía y me decía, para que se te quite. Y no se quitó hasta que terminó. Y se rió solamente. Yo no pude ni caminar. Lo único que hice fue llevarme una pomada.
Y la segunda vez igual, o sea, seguía y seguía hasta que pueden pasar a 6 horas y el tipo seguía hasta que se sentía satisfecho. ¿Esas denuncias procedieron? Las denuncias por violencia sexual. No, que porque, ¿cómo lo iba a probar? Digo, ahorita estamos con el tema de un examen, creo que pueden ver los desgastes todo y el tiempo que se tiene, más que nada, ¿no? Entonces, sí se puede probar. También se puede probar porque incluso una de las Ministerio Público me hace un segundo peritaje psicológico, me lo envía, porque al estar hablando de este tema empieza a ver cómo me pongo yo mal, me dice, estás mal, dice, definitivamente sucedió. Y yo sí. Entonces es cuando se dan cuenta que sí hay un daño psicológico en relación a temas sexuales. También empezó a volverse muy enfermo. Era el uso de dildos, era usarlos en mí, en él, forzosamente. Me ocasionó, obviamente, infecciones. El uso era obligatorio. O sea, tú decías que no, y él... Tenía que empezarlos en él, forzosamente. Era hablar de temas horribles. El escuchar cómo él supuestamente fantaseaba, que ahora sé que no se trata de eso, sino de cosas que él hizo realmente malas. Llegó un momento en el que era tanto su manera de sometimiento que me tenía en el piso, me orinaba de cabeza a pies, o cuando me penetraba por donde pudiera. Me hizo ver cosas horribles. Denigrantes. Hasta la fecha, seguro que yo no quiero volver a estar con nadie. ¿Lo has vuelto a ver ahora en las audiencias? Sí, lo vi 2 días después de la primera audiencia en la que no se presentó. Trató de atropellarlo otra vez. Lo volví a ver en la audiencia y se burla. Me pongo a temblar, me da miedo, me da mucha tristeza. Siento todo. No sé ni siquiera cómo explicar lo que siento. De todas estas denuncias que tú interpones, violencia económica, violencia sexual, física, violencia familiar, ¿cuáles son las que proceden? Tengo incluso entendido que denunciaste feminicidio en grado de tentativa. Sí, apenas pude denunciar en fiscalía, desgraciadamente hubo temas ahí de, corrupción, no ayudaron. Entonces, se negaron a recibirme las denuncias en cantidad de veces, muchas. Desde el día que sucedieron los hechos hasta meses después. Trató de atropellarme, me bañaron en gasolina, cuando enviaron a tipos armados a mi casa. En esa ocasión hay un oficial de testigo. No había denuncia por eso. O sea, literal me decían, no puedes denunciar hasta que no termines el proceso. Dejaban pasar tiempo, no me dejaban entrar a la fiscalía. Entonces, hasta que denunció en otra fiscalía, porque también recibí amenaza de muerte por parte de su mamá, y me toman la de bañarme en gasolina y lo de los tipos armados. Pero después la MP decide que determinó que no hay tentativa de feminicidio, que es violencia familiar, y le envían de nuevo a la fiscalía especializada y ahorita la denuncia no aparece. No parece, están perdidas. Sí, he preguntado por ella. No. ¿Todo esto en qué periodo ocurre? ¿Entre 2024? En este último año. Así es. Yo, después de que me dicen que la primera carpeta estaba archivada, que no era cierto, yo entré en pánico, sin dinero, y empecé con un tema de salud. Pido ayuda en Facebook, es cuando lo hago público, y esta persona pues explota y me amenazan de muerte. Me dejaron una nota que decía: la próxima es para tu cabeza, deja de chingar, con una bala pegada en la camioneta, en la calle. Entonces viene la segunda denuncia, es la que ahorita ya judicializó, pero tenemos un problema con esta denuncia. El Ministerio Público, que estaba a cargo de mi carpeta, desapareció archivos médicos,
me tuvo en contra de mi voluntad, retenida en un refugio, me amenazó, me obligó a firmar una entrevista en la que tenía que escribir de puño y letra que me comprometía a no volver a hablar con la prensa, ni a manifestarme, ni a tratar de hablar con la fiscal general, a cambio de que ella tratara de probar algún daño. Siendo que ella misma me llevó a psiquiatría y también me llevaron como psicólogos en el Hospital General del Norte. En los dos lados determinaron que hay un daño psicológico, obviamente. Ella me dijo, te voy a decir algo, ni yendo a bailar al charno, si yo digo que no hay un daño, no lo tienes. Y no, me dijo que no. Es más, me dijo, ni siquiera te la voy a archivar. Se contaba de que no podía ni siquiera avanzar en eso. ¿Quién fue ese Ministerio Público? Janet Castro, Mendoza. Okay. Y pasó eso y no conforme con eso, rompió la cadena de custodia, sacó la prueba, la amenaza con la bala, quitó la bala. Cuando yo pido cambio de Ministerio Público, le piden obviamente el indicio, entrega solamente la hoja completamente arrugada, de por sí llega arrugada, pues mucho más, y el indicio, quién sabe, se lo pide, todavía simplemente entrega otro indicio que no era. O sea, entonces eran dos, lo cual obviamente pues hace que la prueba pierda pues, validez absoluta. Ahorita lo único que me dicen es que judicializa porque encontraron mensajes en mi WhatsApp, obviamente con amenazas, que dice, hoy tú vas a saber de mí. Y casual me llega la amenaza. Es por eso que logran pues vincularlo con este tema, ¿no? O sea, ligarlo de alguna manera. Y ya pues, con todos los antecedentes y todo judicializa y pues ya pues de control dice, pues sí, vamos a juicio. Pero no tengo cómo acreditar ahora lo de la bala ni la nota porque le quitaron toda la validez, o sea, una violación total. Ya se perdió la prueba, el indicio, donde tenían las huellas de este hombre. Tampoco existe el video, la policía ministerial, Chicopatil, entregó su informe como si ella lo hubiera hecho. Perdón. A mí me pidió fotografías de mi domicilio, ubicación, todo, se las envío por WhatsApp, también tengo esa conversación. Ya todo está aprobado, afortunadamente. Ella entrega ese informe como que ella había tomado las fotografías cuando, claramente no. Yo cuando muestro, mira, esta fotografía yo se la envié y esta es la de su informe. Ok, ya ve que es la misma. Esta la sacó de internet, de Maps, y esta es la que ella entrega. Y pues se dan cuenta que no lo hizo. Ella decía que no había videos, que no había cámaras y que los pocos que tenían no quisieron dar. Cuando hasta la fecha hay un vecino que dijo, yo las voy a entregar siempre y cuando me citen allá, yo lo entrego allí. Hasta la fecha no había prueba. Y se niegan a tomar cualquier otro delito, siendo que esta carpeta está plagada de pruebas, de expedientes médicos, el tema de las lesiones ya que tengo, el daño físico, la violencia patrimonial, económica. No, me dicen ahora que solo es un mensaje lo que van a judicializar. Es imposible. ¿Eso te ha llevado a sospechar que él podría tener algún vínculo, algún contacto al interior de Fiscalía? Por supuesto. Sí, definitivamente. Desde la primera carpeta que me archivan, o sea, me la esconden, y luego todo lo que hizo la segunda me pide la policía. Ahora viene el tema que él me denuncia a mí falsamente. ¿Cómo es posible que su carpeta no tiene un solo... ¿cómo decir? No hay pruebas, ni una sola, no hay testigos, y la carpeta judicializa y ahora me van a imputar por amenazas y ciberacoso. Las amenazas yo sí cuento afortunadamente con todas las pruebas, incluso me acusan de un ataque armado a su casa. Hay fechas en las que dice que yo estoy agrediéndolo a él en su casa o en restaurantes o en ciertos lados, a las mismas horas en las que yo me encuentro en Fiscalía realizando entrevistas con policías ministeriales o firmando la bitácora de la orden de protección, realizando en vivos. Entonces, afortunadamente, todo puedo probar que es falso. Se trata de una falsa denuncia y dolosa, obviamente. El ciberacoso, fíjate que aquí hay una cuestión muy curiosa. Yo, la primera vez que se hizo público lo de la amenaza de muerte con la bala fue el 28 de septiembre, en una noticia que sacó El Sol de Puebla. Y él menciona esta situación, me denunció por ciberacoso, el 19 de septiembre en su peritaje psicológico, donde dice que yo estoy haciendo público que me amenazó con una nota y una bala y que me cortaban los frenos. Esto no se sabía, nadie lo sabía. Entonces, ¿cómo es posible que si él no lo hizo,
lo dije, la digo, pues confesó por descuido, lo que sea, ¿no? Ahora, el tema de los frenos solo lo sabía el señor Heriberto Castillo y la MP. Esto ni siquiera salió en los medios. Cuando le cortan los frenos a mí, yo no lo he dicho porque no tenía pruebas, o sea, sabía que había sucedido, pero dije, ¿cómo lo compruebo? O sea, ¿qué fue realmente? Entonces me dijeron, ahorita tranquila con eso, calla, no digas nada. Y efectivamente pasó, él lo dice, pero eso nunca lo hizo público. Entonces no me puedo acusar de un ciberacoso que ni siquiera había ocurrido. Y él está diciendo que yo lo hice en marzo, que empezaron las publicaciones, cuando yo en mayo es cuando recibo la herencia, y hasta octubre, perdón, es cuando sale la primera nota, y cuando te conozco, que fue el 25 de noviembre, es cuando esto se da a conocer. Es imposible que exista un ciberacoso cuando sí se habla de algo que sucedió, pero que no estaba en los medios ni nada. Entonces digo, ¿qué más pruebas quieren? Si está confesando, a final de cuentas. Pues y Tania, sí tiene contactos, desgraciadamente. Tania, se nos acabó el tiempo. Pues fue muy rápido el tiempo. Sí. Pero bueno, algo que es pedir a las autoridades, aprovechar que tienes los micrófonos y la atención. Pues quisiera pedirle de nueva cuenta protección a la fiscal general y del pastor, al gobernador Alejandro Armenta, si es posible que soliciten por favor el ejercicio de la facultad de atracción para ya no tener problemas aquí. Yo no tengo una guerra ni con gobierno ni con fiscalía. Desgraciadamente, el peor enemigo que me he encontrado aquí ha sido en la Fiscalía de Violencia. No digo que todos, pero hay servicios públicos que no son buenos. Entonces, quiero vivir, por favor. Quiero recuperar mi vida. Y obviamente quiero justicia. Y que este hombre pare de ser hombre. Pues muchas gracias, Tania. Y bueno, yo me despido de ustedes, les agradezco la atención en este primer capítulo. Los invito a que se conecten, los invito a que nos sigan, a que si ustedes también tienen una historia de la vida real que quieren dar a conocer, que nos escriban. Ahí está el mensajero de MTP, o también me pueden localizar en historiasdelavidareal@gmail.com. Y bueno, yo estaré muy pendiente, me encantaría verlos aquí a mi lado, hacer visible toda esa violencia que ustedes están pasando, que no es exclusiva de las mujeres, porque también los hombres la están viviendo. Muchas gracias.